Hola, un placer estar presentando esta charla para Italcol de un tema que afecta a toda la industria avícola. Esta presentación es sobre qué desafíos en nutrición ha tenido que sobrellevar la industria avícola en estos 2 años de pandemia. Entonces, voy a hablar un poco del índice creando las expectativas para esta presentación. Vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia sobre costos de producción, el impacto del costo de alimentos sobre costos de producción, qué es el mínimo costo de la nutrición y qué es la máxima eficiencia de la nutrición. Y un resumen, lo que es importante de este tema para la industria avícola. Entonces, vamos a empezar por el impacto de la pandemia sobre los costos de producción de pollos. La pandemia fueron los años de resiliencia de la industria avícola. En un escenario económico muy delicado, la industria avícola no solo tuvo que ajustarse a la crisis provocada por la pandemia, sino que también enfrentó máximos históricos en los insumos, afectando seriamente sus costos de producción y su habilidad competitiva. Inicialmente, en el periodo crítico de la pandemia, el ritmo del comercio mundial disminuyó. Después del lockdown, la reapertura de las economías globales generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda de contenedores en el mundo, lo que provocó un aumento de costo de flete marítimo. Hubo también un aumento en el costo de las fuentes de energía y un incremento en el precio de maíz y la harina de soja, que en conjunto representan aproximadamente el 70% del costo del alimento. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué pasó con el costo de flete marítimo, o sea, el impacto en el costo de transporte de materias primas. Los precios de flete marítimo en niveles récords debido a la crisis logística internacional como la escasez de buques, portacontenedores y la congestión en los puertos, producto de la apertura y cierre de economías con las restricciones impuestas por la pandemia del COVID desde marzo de 2020. Interesante, yo leí un artículo que el presidente de Maersk para la costa este de América Latina, Julian Thomas, habló en una entrevista. Antes de la pandemia, un barco hacía en promedio 4 viajes al año entre Brasil y Asia. Ahora, este promedio ha bajado a 2.5 viajes por año debido a las deficiencias expuestas por la crisis sanitaria y la consecuente interrupción de la cadena logística global. Y esta nueva variante de Omicron es otro ejemplo más de eventos que pueden afectar la cadena logística. China tiene una política de tolerancia cero para COVID. Están implementando bloqueos específicos en ubicaciones donde se detecta esta variante. Y ahora vamos a mirar en números cómo fue este impacto en costo de transporte de materias primas. En los últimos 12 meses, con esta continua reapertura de actividades y la recuperación económica mundial, se disparó el número de pedidos de insumos y mercancías de comercio exterior por encima de la capacidad logística de armadores y terminales portuarias, encareciendo el flete marítimo muchísimo. Por ejemplo, el envío de un contenedor de 40 pies desde China hasta Brasil costaba como $1,500 antes que llegara la pandemia. Y
pico de la pandemia, este costo alcanzó $15,000. Acá hay una gráfica. Este costo de flete marítimo es siempre expreso en índices, diferentes índices. Acá está un índice de composición de flete marítimo y se ve por los años desde 2011 hasta 2020-21 cómo se incrementó este índice de flete marítimo. Y este índice, son dos índices en esta gráfica. Este índice, Baltic Dry Index, es el índice que mide el costo del flete marítimo de commodities. Entonces, acá están los granos, maíz principalmente, están en este blanco. Entonces, mira cómo se incrementó el flete marítimo. Este es un otro índice, Harper Peterson Shipping Index, y pasó lo mismo, un aumento muy fuerte de fletes marítimos desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Pero no solamente costo de flete marítimo se incrementó, pero los costos de fuentes de energía se incrementaron muchísimo también. ¿Y por qué? Porque la recuperación económica mundial precipitó el aumento de la demanda de energía cuando China salió del lockdown. Los precios de petróleo crudo y de gas natural comenzaron a subir a fines de 2020, tomando impulso en el segundo semestre de 2021. Y los precios de gas natural aumentaron bruscamente a mediados de 2021, al igual que el precio de los fertilizantes, ya que el gas natural es un insumo clave en la producción de fertilizantes. Acá está una gráfica de USDA de Estados Unidos que se ve claramente este impacto sobre costo de fuentes de energía desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Y hablando de maíz, del costo del maíz durante la pandemia. Acá están dos gráficas. Una gráfica es de la Bolsa de Valores de Chicago y esta gráfica es de la Bolsa de Valores de Brasil. Interesante, este es un reporte de Rabobank, pero basado en los precios de la Bolsa de Chicago. Entonces, miren que inicio de pandemia está expreso en cents de dólar por bushel, pero yo los transformé en dólares por tonelada, que es un número más fácil para mirarmos. Entonces, el inicio de pandemia, el maíz costaba $150 por tonelada y aumentó 73% en final de 2021 hasta $260 por tonelada. Y este es pronóstico de Rabobank que estos precios altos se mantendrán en 2022. Y este de Brasil, yo busqué de los precios, se llama un precio balcón, que es todo que es compra y venta de maíz dentro del país, dentro de Brasil. No están precios de exportación de maíz. Entonces, en 2020, inicio de la pandemia, el maíz costaba en Brasil $200 la tonelada. El precio del maíz se incrementó 60% hasta, acá yo puse la gráfica, hasta abril de 2022, $320 la tonelada. Y hablando un poco del precio de la soja durante la pandemia. La misma cosa, mirando números de Bolsa de Chicago, los precios de la soja se incrementaron 67% desde el inicio de la pandemia hasta final 2021. En Brasil, está de Bolsa de Valores de Brasil. Este es precio de exportación, o sea, paridad
Puerto de Paranaguá. Entonces se incrementaron 103% desde el inicio de la pandemia hasta hoy, de $320 por tonelada para $650 por tonelada. Entonces, y si miramos el pronóstico de Rabobank, cómo está la evolución de los precios de las materias primas agrícolas, y vemos acá tenemos precios de trigo también, maíz y soja. Vemos que el pronóstico para 2022-23 son precios altos. Y este incremento en los costos de alimento se da porque hay bajo nivel de estoques de granos y soja, altos precios de los fertilizantes, impacto de la Niña en la producción en América Latina, principalmente para soja, interrupción del comercio de la región de Mar Negro, guerra en Ucrania, y por el lado de la demanda, hay una alta demanda de granos por la modernización de la industria de carne en Asia. Hay un foco en la temporada de siembra en Ucrania, que se plantará menos, y suministro de fertilizantes depende de Rusia y Bielorrusia, lo que afecta los mercados de cereales y oleaginosas. Entonces, del inicio de la pandemia hasta 2021, un incremento fuertísimo de los costos de commodities agrícolas y sin pronóstico de mejora de estos precios. Y si miramos un reporte de USDA, vemos y acá él compara el precio de maíz para 2022 y compara los precios de maíz en Argentina, Brasil, Ucrania y Estados Unidos. En marzo fue el pico de precio de exportación, en marzo de este año. La invasión de Ucrania ha obstaculizado las exportaciones de maíz del Mar Negro y no hubo BID. Entonces, Ucrania está el BID hasta el inicio de 2022. Después no hay más números. El pico de precio de Estados Unidos y Brasil por incremento de demanda de exportación. Entonces, se ve un pico muy fuerte de precio de maíz en Estados Unidos y Brasil. Y precios en Brasil, la tendencia es de baja cuando empieza la segunda cosecha, la safrinha. Argentina, la perspectiva de cosecha es récord, ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de maíz. Pero hablamos de granos, de commodities, maíz y soja. Y ahora quiero hablar un poco del impacto de la pandemia en costo de aditivos nutricionales. Yo saqué de Fidinfo en abril un reporte de precios de metionina y vitamina E. Solamente como un ejemplo, miramos que hubo un incremento en precio de metionina y de vitamina E desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Pero importante decir, estos precios son en euros, porque Fidinfo los expresa como precios en Europa, en euros por kilo, Incoterm Europa. Entonces, pero es importante decir que estos tipos de aditivos nutricionales no sufren solamente el impacto de la pandemia. Acá está mucho del flete marítimo incorporado en este aumento de costo de aditivos nutricionales, pero hay otros factores muy importantes. Por ejemplo, si se cierra una planta de vitamina E en China, este costo se impactará de vitamina E, por ejemplo, se impactará muchísimo. Y entonces hay otros factores. Y vamos a hablar un poco del costo de ingredientes que son fuentes de fósforo. Por ejemplo, fosfato cálcico. El fosfato
de cálcico, no hubo un impacto de la pandemia así tan fuerte, pero desde julio del año pasado, 2021, los costos de fosfato empezaron a se incrementar. Y no que nada que ver con la pandemia, pero sí con la geopolítica como un motor clave de este mercado de fosfato. Principalmente la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es uno de los mayores productores de fosfatos del mundo. Y hubieran sanciones comerciales, interrupción de los envíos de fosfato desde Rusia, y el ácido fosfórico se produce a partir del azufre, y Rusia y Kazajstán son los principales proveedores de azufre. Y el suministro de fosfatos se dirigió a Marruecos y Túnez, pero los plazos de entrega de los contenedores son muy largos. Entonces, el fosfato afectado más por la geopolítica de que la pandemia. Y porque esta escasez de fosfato y precios muy altos, aquí está una tablita, solamente con una tabla con los principales productores de fosfatos en el mundo. China es principal productor, pero Rusia es un importante productor de fosfato. Acá están los fosfatos no solamente nutricionales, pero todos los de fertilizantes también. Y una gráfica más para asociarnos el impacto de este costo de alimento que fue el impacto muy grande del costo de alimento y el impacto en el costo del pollo. Entonces da para mirar que el costo de alimento, que son estas barritas azules, se incrementó desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Como explicamos que maíz y soja se incrementaron, por supuesto el costo del alimento se incrementó, pero el costo de poultry acá es el azul, se incrementó también, pero hay una compensación en los últimos meses de 2021, inicio de 2022. Entonces, un incremento fuerte y un ajuste en los precios de pollo. Este es un índice global, es un índice, si no son los precios directamente. Y acá es un índice basado en 2017, era 100, y ahí mide el incremento comparado con 100 de 2017. Y en Brasil, da para mirar que el precio del alimento se incrementó muchísimo y el precio del pollo enfriado también se incrementó hasta un pico de 90 cents de dólar por kilo de pollo enfriado, y al alimento, el pico de costo de alimento fue $400 por tonelada, que en mi gráfica está hasta febrero 2022. Y la evolución de los costos de producción de pollo vivo por país. Entonces, mira que 2020, Estados Unidos tenía un costo de aproximadamente 95 cents de dólares por kilo de pollo vivo. En 2021 se incrementó muchísimo. Brasil pasó lo mismo, un costo que estaba como 60, 70 cents de dólar por kilo, y se incrementó hasta $1 por kilo de pollo vivo. Y acá, en esta tabla también están la evolución de los precios de maíz y soya. Y mira que en 2022, soya a $446 por tonelada. Y acá está el maíz, un incremento desde 300
algo como 300 dólares por bushel, cents de dólares por bushel, hasta 660. Ahora quiero hablar un poco sobre el impacto del costo de alimentos sobre los costos de producción. Entonces, pongo acá una tabla que es de Embrapa, de Brasil, de 2021, que está la composición del costo de producción del pollo vivo. Y miran que la composición, que 75% del costo del pollo vivo está en nutrición y que 13% del costo del pollo vivo está con el pollito bebé. Interesante que se miran la variación porcentual de los componentes de costo de 2020 para 2021. El alimento o la nutrición se incrementó de 6%, al paso que el pollito se incrementó solamente 2%. Y ahora voy a explorar un poco qué es este costo alimentar que vamos a expresar en dólares por kilo de pollo vivo. Hablamos en Estados Unidos, feed cost per kilo of live weight, o costo de alimento por kilo de peso vivo. Es simple, es la multiplicación del costo del alimento, de la tonelada de alimento, por la conversión alimenticia. Entonces, si una industria avícola tiene un costo de alimento de $500 por tonelada y la conversión alimenticia está como 1,7 hoy. El costo alimentar es solamente multiplicar uno por otro, el costo alimentar, que aquella parte de nutrición que es 75% del costo de pollo vivo, sería $850 por tonelada de pollo vivo. Pero si el nutricionista de la empresa aumenta este costo de alimento en $5 y porque él decidió aumentar la energía metabolizable del pienso, por ejemplo, y incrementó $5 por tonelada y la conversión alimenticia no cambió, porque quizás él ya estaba formulando con los requerimientos de energía adecuados al pollo que él está produciendo. Entonces, ponerle más energía, en este caso, no resultó en una mejora de conversión alimenticia. ¿Y qué pasa? Aumenta el costo alimentar. Pero si aumenta $5 por tonelada en costo de alimento, y la conversión, por ejemplo, poniendo un aditivo, y la conversión alimenticia mejora 5 puntos, entonces hay una reducción en el costo alimentar. Y si el nutricionista baja $5 en el costo de la tonelada de alimento porque hizo un cambio en formulación, como implementó sorgo reemplazando maíz, por ejemplo, el sorgo proporcionó esta reducción de costo de alimento y la conversión alimenticia no cambia con sorgo. Entonces, tenemos una reducción de costo alimentar. Pero si el nutricionista no hace nada en el alimento y la conversión alimenticia baja porque se hizo cosas en campo como ambiencia de los galpones, si redució el estrés calórico o lo que sea, un ejemplo solamente, ahí el costo alimentar baja también. Entonces, es solamente una manera de ver cómo podemos trabajar para sobrellevar este aumento que tuvimos en costo de alimento. Y en principal es que el menor costo alimentar es siempre el más económico. Ahora quiero hablar un poco del valor financiero o económico de la conversión alimenticia.
¿cuánto cuesta un punto de conversión alimenticia? Por ejemplo, si una industria en Colombia, Seitalcol, faena 100,000 pollos, procesa 100,000 pollos por día de 2.8 kilos y el costo de alimento es $500 por tonelada, un punto de conversión alimenticia que mejora o que empeora causa un impacto por tonelada de pollo vivo de $5. Y esto impacta en el año $350,000 para esta empresa ficticia. ¿Y cuánto necesita mejorar la conversión alimenticia para compensar un incremento en costo de alimento? Bueno, el nutricionista incrementó $5 por tonelada el alimento y la conversión alimenticia hoy es 1,70. Entonces, este incremento en costo de alimento impactó 8.5 en la tonelada del pollo vivo. Y el costo de alimento costando $500. Y para compensar este aumento de costo de alimentos son necesarios 1.7 puntos de conversión alimenticia para compensar el aumento de costo de alimento. Entonces, maneras de pensar para sugestiones que voy a hacer. Entonces, tenemos una bifurcación en el camino. ¿Cuál es la mejor opción para bajar los costos de producción de pollo vivos? Podemos reformular la dieta y ahorrar en costo de formulación con adecuando o reduciendo niveles nutricionales o incluyendo ingredientes alternativos, desarrollando nuevos proveedores de ingredientes o trabajando en estrategias de compra de ingredientes. Todas estas acciones y muchas otras van a ser un mínimo costo, van a llevar al mínimo costo, que este beneficio es capturado inmediatamente, porque cambias algo, cambias la fórmula, capturas el ahorro inmediatamente. Pero también hay otro camino, que usar herramientas nutricionales que mejoran el crecimiento, ganancia de peso, conversión alimenticia. Puede ser un equilibrio entre los nutrientes, puede ser usar aditivos nutricionales que incrementan este crecimiento del pollo, puede ser un ajuste de nutrientes al requerimiento para máximo rendimiento, puede ser usar aditivos que apoyan la salud intestinal y por supuesto van a mejorar ganancia de peso y conversión alimenticia. Acá son herramientas para máxima eficiencia. Acá herramientas para mínimo costo. Acá herramientas para máxima eficiencia. Este beneficio es capturado al final del ciclo de producción, pero vas a mirar el beneficio al final del ciclo de producción, pero están trabajando todos los días desde que implementados. Entonces, no hay que escoger un camino u otro. Hay que hacer todo para mejorar el costo de producción de pollo vivo. Ahora, entonces voy a enfocar acciones, ejemplos, solamente ejemplos, pocos ejemplos de qué es mínimo costo de nutrición. Cambiar la fórmula y ahorrar costo de nutrición. Interesante que los nutrientes con mayor impacto económico en las dietas de pollos, el primero nutriente más caro, de más costo, es energía. El segundo es proteína y aminoácidos. El tercero es fósforo. El cuarto, pigmentos, si la empresa usa pigmentos. El quinto, aditivos medicamentosos. Sexto, vitaminas y microminerales. Después, aditivos no nutricionales.
Ochavo, colina, sodio y calcio. Entonces, enfocar en esta parte roja para poder ahorrar costo es importante. Yo voy a dar un ejemplo del enfoque sobre energía y lisina. Entonces, yo voy a mostrar un diseño experimental que es un diseño central compuesto, que tiene como objetivo evaluar los niveles de 2 o más nutrientes, permitiendo estimar la superficie de respuesta a estos niveles nutricionales. La superficie de respuesta en conversión alimenticia o ganancia de peso o lo que quiere. Entonces, esta es la manera como se mide. Acá yo voy a mostrar un ejemplo que yo crucé diferentes niveles de energía con diferentes niveles de lisina para pollos, y las dos eran variables independientes, y calculamos la superficie de respuesta para estos diferentes niveles de lisina y energía. Y acá está solamente como ejemplo, eran pollos de engorde hembras, con el peso. Acá era la variable peso vivo a los 43 días de edad y la variable conversión alimenticia a los 2.8 kilos ajustada para 2.8 kilos de peso vivo. Y acá, miren que esta era una dieta, ¿sí? Una dieta de crecimiento final. Y acá estaban los niveles de lisina y acá los niveles de energía. Y acá los pesos de estos pollos, de estos pollos hembras. Entonces el rojo, cuanto más rojo son las hembras, los pollos que tuvieran pesos mayores. Entonces si mira acá, por ejemplo, un punto era con lisina más alta, la trae para acá, era una energía de 3.200 y algo. Y la conversión alimenticia, lo mismo, pero las mejores conversiones alimenticias, los números más bajos, están expresos en verde. Y si miras, mayor energía y mayor lisina, una concentración alta tanto de lisina y energía, proporcionan las mejores conversiones alimenticias. Pero si miramos el costo alimentar, o sea, el costo de alimento por kilo de pollo vivo, que el costo alimentar, aquello que yo expliqué en la tabla, costo alimentar, dólares por kilo de pollo vivo. Acá no está en dólares, sí está en reales, pero no importa, importa solamente la manera de ver las cosas. Acá se mira el costo alimentar. El costo más bajo es verde y el costo más bajo está por acá. No son los niveles más altos de lisina, pero niveles intermediarios, y ni son los niveles más altos de energía. Entonces, ojo, porque una dieta más rica en nutrientes puede conducir a mejores rendimientos, pero no siempre conduce a mejores costos de producción. Y ahora, hablando un poco de energía y proteína, voy a estresar un poco energía y proteína porque son los dos primeros que impactan en el costo de alimento y costo alimentar final del pollo vivo. Esta es un poco la visión de la industria de Estados Unidos. Esta es una tabla de Cobb que es muy interesante porque muestra que en los años 50 las dietas eran formuladas con alto teor de energía y de proteína. En los años 70, 80, la energía aún era alta, pero se inició a bajar los niveles de proteína porque acá se empezó a usar los aminoácidos sintéticos. Y desde los años 2000, los niveles de energía en las fórmulas para pollos tuvieron una reducción de energía y un aumento de aminoácidos. Ya no hablamos más en proteína y sí en aminoácidos, porque
técnicamente es favorable, más aminoácidos y menos energía. Y financieramente es favorable, más aminoácidos y menos energía. Entonces, esto es muy simple. Los niveles de lisina digestible en los años 90, una dieta inicial, crecimiento final. La lisina se usaba al inicio, 0.9, 0.8 al final. Y como se incrementó 20% la lisina digestible en las fórmulas de pollo en los años 2020. Y acá es un ensayo, un estudio de Dr. Bill Dozier de University of Auburn en Estados Unidos, que él comparó diferentes niveles de energía. Yo puse acá en kilocalorías por kilo, acá está en el sistema americano. Él incrementó energía y él trabajó con dos niveles de aminoácidos, un nivel que él llamaba 100% y un nivel reducido, que él llamaba 92%. Y mira que en los días, en la primera fase de los pollos, de 1 a 14 días, no hay diferencia. Incrementar energía no impacta nada la ganancia de peso ni la conversión alimenticia, no es estadísticamente diferente, pero impacta, o sea, aumentar los aminoácidos impacta la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Y si miras la fase de 14 hasta 32 días, no pasa nada con incrementar la energía, ni en ganancia de peso, ni en conversión alimenticia. Pero con los aminoácidos para conversión alimenticia fue importante este aumento de aminoácidos. Y si miras la fase de 28 a 42 días, ahí empiezas a ver una respuesta de los pollos en conversión alimenticia para el incremento de energía. Mira que ya da una mejora muy fuerte de conversión alimenticia. Los aminoácidos continúan haciendo diferencia, mejorando la conversión alimenticia. Y incluso si mira este incremento de energía en esta fase, ves que aumentas la energía, hay un incremento de grasa en la canal. No hay mejora de rendimiento de canal ni rendimiento de pechuga, pero aumenta no estadísticamente diferente las white stripping. Y los aminoácidos, incrementar los aminoácidos solo hace diferencia incrementa rendimiento de canal, pero no hubo estadística, pero incrementa muchísimo el rendimiento de pechuga. Entonces, en resumen, los pollos son sensibles a los niveles de energía metabolizable entre 4 y 5 semanas. Ahí hay que enfocar niveles un poco más altos. Ahora, hablando del tercer nutriente más caro, de más costo del alimento, que es fósforo. Entonces, solo para pensar que 1/3 del fósforo de los ingredientes de origen vegetal se encuentra en forma de fitato, no disponible para monogástricos. Entonces, yo voy a mostrar cómo usar una enzima, una fitasa, es un aditivo nutricional que puede ahorrar costo del tercer nutriente más caro, que es fósforo. Entonces, este es un ensayo donde se formuló un nivel deficiente de fósforo hasta un nivel óptimo de fósforo de 8 a 21 días de edad. Y sobre el nivel bajo de fósforo se agregó diferentes fitasas. Y ahí, si miramos ganancia de peso, ves que el nivel deficiente, la ganancia de peso es baja,
pero cuando llegas a 0,45 más o menos, tienes una mejor ganancia de peso para esta edad. Y si mira las diferentes fitasas, ves que hay una fitasa muy buena que mejora la ganancia de peso y una fitasa mala en este ensayo, otras fitasas que tienen una menor liberación de fósforo, pero hacen una mejora en ganancia de peso. Y si mira la conversión alimenticia pasa el mismo. Incrementas nivel de fósforo, mejora la conversión alimenticia. Y esta fitasa, la fitasa A, casi que entrega los 0,20 sobre los 0,20 de fósforo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muy importante, aditivos nutricionales, muy importante avaliar la eficiencia técnica de los aditivos nutricionales. Muy importante. Ahora, yo hablé sobre ejemplos de reducción de costo de nutrición. Ahora quiero hablar de ejemplos de máxima eficiencia de la nutrición. Hay muchas maneras de buscar la máxima eficiencia. Entonces, yo pongo acá un ejemplo de procesamiento térmico, o sea, de la máxima eficiencia a través de la planta de alimento balanceado. Entonces, es solamente un ejemplo, pero tenemos que focar en equipos y procesos en la planta de alimentos que mejoren el rendimiento animal, que son a través de proceso térmico, dosificación de ingredientes, etapa de mezcla de alimento o control de calidad de las materias primas. Yo puse acá un equipo, un expander, que hace un tratamiento térmico con temperaturas más altas que la pelletizadora y que hace es mejora la digestibilidad de los nutrientes del alimento. Acá está un ejemplo de que este es un trigo, se mira los gránulos de amido sin tratamiento térmico, con expander a 100 grados, que proporciona una gelatinización del almidón de 30-40%. Acá va aumentando la gelatinización del almidón con temperaturas más altas, pero que se usa en pollos es acá. Entonces, mostrando que como un equipo en la planta de alimentos va a contribuir con la eficiencia de conversión alimenticia, porque vamos a ver que el tratamiento térmico impacta en los indicadores o técnicos. Entonces, acá es un ensayo donde se comparó el alimento en harina, en la forma de harina o de pellets o expander. Y mira que el expander mejoró 66 gramos en peso vivo. Y si miras la conversión alimenticia ajustada para un peso de 2,8 kilos de harina para pellet, mejoró 2 puntos la conversión alimenticia. Y de pellet para expandido, mejoró 2,8 la conversión alimenticia. Y hay otras maneras de buscar la máxima eficiencia. Son los aditivos que promueven una mejor eficiencia alimenticia a través de una mejor salud intestinal. Los probióticos, un ejemplo, porque hay muchos ejemplos de estos aditivos que mejoran la salud intestinal. Pero voy a hablar un poco de probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son los microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas son beneficiosos para la salud del hospedador. Esta es una definición de FAO. Entonces, yo voy a mostrar un estudio hecho en Argentina. Está publicado en British Poultry Science, pero fue hecho por INTA y Universidad Nacional del Litoral, que fue una metaanálisis de todos los ensayos publicados en
durante algunos años. Y en esta metaanálisis están 89 estudios y que solamente ellos avaliaron cómo la suplementación de probióticos mejoró la conversión alimenticia o parámetros zootécnicos en pollos de engorde. Entonces, este es el forest plot de esta metaanálisis. Y acá mira que el punto cero es el probiótico, no hizo nada acá es conversión alimenticia. Y si miras la media de todos estos ensayos, estadísticamente diferente, un beneficio de los probióticos sobre la conversión alimenticia. Incluso este ensayo muestra clasificaciones de los diferentes estudios. Entonces, es interesante mirar que los estudios antes de 2005 no había una respuesta para los probióticos en conversión alimenticia, pero los ensayos que fueron hechos después de 2005 mostraban una mejora en la conversión alimenticia muy marcante. Ahí voy a hablar un poco de aditivos que promueven una mejor eficiencia alimenticia al mejorar la calidad de los ingredientes. Como ejemplo, un ejemplo solamente, pero hay muchos, una enzima proteasa. La enzima proteasa, ¿qué hace? Aumenta la digestibilidad de los aminoácidos, mitiga los efectos de la variabilidad de la proteína del alimento y reduce los efectos adversos de los factores antinutricionales de la soja. Yo voy a mostrar un estudio de digestibilidad de aminoácidos en vivo de harina de soja y frijol de soja con y sin la enzima proteasa que fue hecha en la Universidad de Viçosa en Brasil 2017. Entonces, teníamos frijol de soja procesado. Yo voy a mostrar solamente los de frijol de soja, pero hay los resultados con harina. Entonces, diferentes calidades de frijol de soya, diferentes en solubilidad proteica, diferentes en actividad ureática y diferentes en inhibidor de tripsina. Miren que había 2 orígenes de frijol de soja con inhibidor de tripsina muy alto. ¿Y qué hace la proteasa? Acá están los resultados de cada frijol de soja, cada origen, sin la proteasa y con la proteasa. Y esto es digestibilidad ileal verdadera de lisina. Entonces hubo un incremento de 1,6% de la digestibilidad de la lisina solamente agregando proteasa. Y si miramos la digestibilidad de la treonina, incrementa mucho, la proteasa incrementa mucho más, 4,7. Y si miramos metionina más cistina, hay un incremento de digestibilidad de 3,7, 3,8. Pero solamente ejemplo. Y que es importante también es siempre pensar en el retorno sobre la inversión. Entonces, acá está un ejemplo, como yo estaba hablando de enzimas, un ejemplo de un cálculo de retorno de la inversión. Entonces, son aditivos nutricionales, y acá son diferentes plantas de alimento. La fitasa costaba en este momento, en esta industria, 0,4 centavos de dólar por tonelada de alimento. La silanasa costaba 0,62 dólares por tonelada y la proteasa 2,65 dólares por tonelada de alimento. Entonces, se calculas el ROI y no estás calculando ROI o retorno sobre la inversión usando conversión alimenticia o ganancia de peso. Estás calculando solamente con el cambio de formulación cuánto ahorras de cambio de matriz nutricional de la soja o
del alimento. Entonces, un retorno sobre la inversión de 7 para fitasa, 4.8 para silanasa y proteasa, casi nada. Entonces, muy buena la proteasa. Yo mostré los resultados muy buenos de la proteasa, pero hay que pensar siempre económicamente. Bueno el aditivo, pero ¿vale la pena? ¿Se paga? Resumen, lo que es importante. Además de los costos, de los altos costos de alimentación, los costos de gas, de petróleo, de transporte y construcción seguirán siendo un desafío en 2022. Es importante que la industria avícola priorice su cadena de suministro, la formulación de alimentos y los métodos de valoración de costos y beneficios. Costo-beneficio. Para hacer frente a esta situación compleja de alta en los costos de producción, con un liderazgo eficiente como factor clave de éxito. Gracias. Estoy lista para las preguntas. Muchas gracias.